Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video. Ahora sí, pasemos a la unidad 5 en la cual analizaremos el registro eléctrico de las señales cerebrales. ¿Por qué será importante estudiar este registro de señales cerebrales? En neuropsicología, actualmente no podemos ignorar completamente la neurofisiología, aunque sean muy útiles los diferentes test, aunque sean muy útiles las diferentes baterías, no podemos ignorar todo lo referente a lo neurofisiológico. Por ejemplo, hablando del registro eléctrico, tenemos el electroencefalograma, el cual a la hora de analizar los potenciales evocados y las señales somáticas que nos brinda, nos va a dar la oportunidad de observar actividad en el cerebro en tiempo real. Nos va a poder dar un mejor panorama de cómo es el procesamiento automático, de la atención, del lenguaje, incluso de los errores que se estén presentando. Nos va a poder también dar información sobre ciertos patrones asociados con epilepsia, con demencias, con trastorno de déficit de atención, hiperactividad, con psicosis o incluso con traumatismos. Vamos a aprender no solamente qué significa cada onda o cada componente, sino también cómo los podemos interpretar de manera funcional y al final integrar todo esto con el perfil neuropsicológico que ya tenemos. Bueno, chicos y chicas, pues pasemos directamente ahora sí a la presentación. Vamos a analizar el registro eléctrico. Y cuando hablamos de registro eléctrico cerebral, estamos hablando de uno de los métodos más antiguos, más confiables y más utilizados en neurociencia y en neuropsicología clínica. ¿Por qué pasa esto? Porque nos permite observar la actividad bioeléctrica del cerebro en tiempo real. Nos permite identificar ritmos neuronales, nos permite identificar también respuestas a ciertos estímulos en específico y también patrones patológicos a la hora de analizar también la conectividad funcional, cómo está funcionando el cerebro al momento de analizarlo, al momento de interactuar con algún estímulo en específico. Además de esto, también actualmente se pueden detectar ciertas variables somáticas relacionadas incluso con el movimiento ocular, con la variabilidad cardíaca, es decir, si tenemos alguna variación a considerar en el corazón y en el ritmo cardíaco. Y vamos a entender un poquito mejor, vamos a darle un fundamento neurofisiológico a esto que estamos analizando, que es el registro eléctrico del cerebro. Vamos a entender que el cerebro está constantemente generando electricidad. Y esto es porque las neuronas funcionan como diminutas pilas en las cuales entran iones, salen iones y esto hace que la neurona se active. Y por ende, cuando muchas neuronas se activan, cuando digo muchas me refiero a millones de neuronas, perdón, se activan al mismo tiempo, entonces se genera un campo eléctrico. Este campo eléctrico llega hasta el cuero cabelludo y eso es lo que el electroencefalograma registra, ¿va? Es decir, no está registrando el potencial de acción individual de cada neurona, sino que lo que está registrando es la actividad sumatoria de estas redes corticales, de estas redes cerebrales, la actividad eléctrica de muchísimas millones de neuronas trabajando en conjunto, ¿ok? Es decir, el electroencefalograma registra actividad sumatoria de millones de neuronas, registra campos eléctricos que terminan llegando hasta el cuero cabelludo. Por eso es tan importante que conozcamos cómo es que funciona el electroencefalograma. Cuando estamos hablando del electroencefalograma, tenemos que entender las diferentes señales de campo. En este caso, vamos a entender las encefalografías, ¿va? Cuando hablamos del electroencefalograma, estamos hablando de diferentes señales de campo, ¿ok? Las primeras que vamos a analizar son las que registran actividad eléctrica espontánea. ¿Cuáles son las frecuencias principales? Vamos a tener estas frecuencias que ya se habían mencionado anteriormente, que son la delta, que va del 0.5 a los 4 hercios,
Y aquí es donde registramos el sueño profundo o si se presenta alguna patología, ¿no? Si tenemos este ritmo. La teta, en la cual tenemos somnolencia o memoria de trabajo y en la cual va de los 4 a los 8 hercios. Tenemos también las ondas alfa, ¿no? La cual nos ayuda a entender un poquito más el reposo y la atención interna, que va de los 8 a los 12 hercios. Tenemos la beta, que va de los 12 a los 30. Y en esta tenemos el pensamiento ya más activo e incluso ya la ansiedad la tenemos en esta onda. Y por último tenemos la gamma, que va de los 30 a los 80 hercios. Aquí tenemos la integración, ahora sí, perceptual, ¿ok? La percepción, cómo es que se integra todo el proceso de percepción. Luego tenemos los potenciales relacionados con eventos o ERP. ¿Y qué son los potenciales relacionados con los eventos? Son ondas del cerebro que aparecen cuando ponemos los electrodos en el cuero cabelludo con un electroencefalograma. Estas ondas del cerebro se llaman potenciales evocados, ¿no? O como les comento, potenciales relacionados con eventos o potenciales evocados, que son señales que el cerebro genera cuando se procesa algo importante, cuando se procesa algo extraño. Es decir, cuando la persona interactúa con un estímulo que es importante, se producen estos ERPs. Cuando la persona interactúa con estímulos extraños, se producen estos potenciales evocados. Cuando la persona interactúa con un proceso, con un estímulo que es incorrecto, se activan estos procesos, estos potenciales evocados, perdón, surgen. Cuando la persona interactúa con algo nuevo o algo inesperado, también surgen estos potenciales evocados y cada uno de ellos tiene su propio nombre. Cuando hablamos de P o de N, estamos hablando de si es positiva o negativa. En el caso de P, estamos hablando de positivo, en el caso de N, de negativo. También tenemos un numerito después de P o de N y lo que nos presenta este numerito es aproximadamente cuántos milisegundos después de haber interactuado con el estímulo tardó en aparecer. ¿Ok? Por ejemplo, si hablamos de P300, hablamos de positivo 300 milisegundos. Si hablamos de N400, hablamos de negativo 400 milisegundos. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de positivo 300 o P300. ¿Y qué es lo que nos indica este potencial? Nos indica que la persona detectó algo raro o algo importante en el entorno. Vamos a poner un ejemplo. Estás escuchando unos golpecitos y de pronto, perdón, escuchas un golpe más marcado. Eso es algo raro, algo importante en el entorno. El tiempo que tarda en contestar o en reaccionar el cerebro es 300 milisegundos y a eso se le conoce como P300. Es cuando el cerebro dice, oye, espérame, eso no se oye igual, eso se oyó más fuerte. Ese es el P300. ¿Y para qué nos sirve? Nos sirve para medir procesos de atención, nos sirve para medir la velocidad del procesamiento, nos sirve para encontrar demencias, nos sirve también para evaluar conciencia después de un accidente, es decir, qué tan consciente está la persona después de haber sufrido algún traumatismo cranoencefálico. Y también nos sirve para conocer sustancias psicoactivas. Es decir, esto es sumamente útil no solamente para las personas enfocadas en neuropsicología, sino también en criminología. Fíjense lo importante. Tal vez una nueva rama, la neurocriminología, estaría interesante. ¿Cómo nos va a permitir esta onda en particular, este potencial, nos va a permitir descubrir si está bajo las influencias de sustancias psicoactivas, como alguna degeneración que haya producido tal vez el cannabis, tal vez? Luego pasamos con la N400, que es otra onda diferente, porque estamos hablando de N, entonces estamos hablando de negativo. Y estamos hablando de 400, que es 400 milisegundos. Es decir, esta onda o este potencial aparece aproximadamente alrededor a los 400 milisegundos. ¿Ok? ¿Y qué es lo que nos indica esta onda? Esto lo que nos indica es que el cerebro esperaba un significado, pero recibió algo que no encaja. Algo así como si te dijera yo una frase, ¿no? Eh, Me gusta mi café con motor.
Ahí es donde reacciona el N400, ¿no? Porque a lo mejor tú te esperabas, me gusta mi café bien caliente, me gusta mi café con azúcar, me gusta mi café con canela, pero ahí dices, Can, ¿qué pasó? Eso no debería de ir ahí, como que me gusta mi café con motor. Ese choque semántico es lo que provoca el N400. ¿Va? Es lo que hace que surja el N400. ¿Y para qué nos sirve este N400? Nos va a ayudar a entender si tenemos una buena comprensión del lenguaje, nos permite identificar afasias, nos permite también identificar trastornos de aprendizaje y procesos cognitivos en esquizofrenia, por ejemplo. También esto es muy interesante. Ahora hablemos de ERN. Y cuando hablamos de ERN, estamos hablando de la negatividad relacionada con algún error. ¿Ok? ¿Y qué es lo que nos indica? Esto lo que nos indica es que el cerebro detectó que la persona acaba de cometer un error incluso antes de que la persona se dé cuenta conscientemente. Y esto es muy interesante porque aquí es donde surge esta pregunta de si realmente el libre albedrío existe, ¿no? Y es justamente por esto, ¿no? Porque tenemos este potencial que nos ayuda a detectar si el cerebro realmente, más bien que el cerebro detecta si la persona realmente se equivocó o no, antes de que la persona se dé cuenta si se equivocó o no. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, se está jugando un videojuego, ¿no? Y presionas el botón equivocado y tu cerebro genera un ERN aproximadamente en unos 50, 100 milisegundos, es rapidísimo. Es decir, tu cerebro ya sabe que te equivocaste sin que tú te des cuenta que ya te equivocaste. Es decir, 50, 100 milisegundos. Si se fijan todavía, hablando de atención, es decir, P300 son 300 milisegundos y un RN se presenta entre los 50 y los 100 milisegundos. Ya sabías 250 milisegundos antes que te habías equivocado. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues nos sirve muchísimo para un control ejecutivo. Nos sirve mucho para identificar TDAH también. Nos sirve mucho para identificar trastornos obsesivos, compulsivos. Nos sirve también para identificar impulsividad. Obviamente, si tenemos dificultad en el control ejecutivo, pues por ende vamos a tener impulsividad. Y nos ayuda a investigar o a monitorear si se presentan constantemente estos errores en el cerebro, lo que también es una pauta interesante conocer para diferentes tipos de trastornos neurocognitivos. ¿Va? Por ejemplo, si estamos viendo una constante o monitoreando una constante de errores, pues se nos puede estar presentando tal vez algún trastorno en relación con ansiedad o algún trastorno en relación con estrés. Luego vamos con el MMN, que es negatividad por desajuste. Negatividad por desajuste. ¿Y qué es lo que nos indica este potencial? Nos indica que el cerebro detectó un cambio en el ambiente, incluso si no estás prestando atención. Este está bien interesante porque tal vez estás distraído escuchando música de fondo y de pronto escuchas esa variación y tu cerebro detecta el cambio incluso aunque tú no estés consciente. Y dirás, ¿esto de qué sirve? Por ejemplo, vámonos al deporte del béisbol. No sé si se han fijado que existen personas dentro del béisbol, jugadores tan entrenados, con cerebros tan entrenados, que a veces, sin ni siquiera estar viendo la pelota directamente, la bola directamente, mueven la mano, mueven el guante, acomodan todos los procesos para poder atrapar con el guante la bola sin necesidad de estar directamente viéndola. Esto es justamente la negatividad por desajuste. Está preparado para reaccionar de tal manera que pueda anticiparse al estímulo o que pueda identificar correctamente. Es decir, va a detectar el cambio sin que realmente estés consciente. ¿Ok? ¿Y para qué nos sirve esta información? Pues nos va a servir para identificar trastorno de déficit de atención con hiperactividad. También nos permite identificar autismo. Nos permite identificar si existen demencias tempranas, si estamos diferenciando entre un estado de coma y un estado de conciencia, o si tenemos algún procesamiento automático auditivo. ¿Ok?
También es importante considerar otro tipo de señales. Ya vamos a dejar los potenciales un poquito atrás y vamos a concentrarnos en las señales somáticas. Otras señales que también vienen a ser muy importantes, ya que nos van a dar un mejor conocimiento de cómo está funcionando el cuerpo del paciente, cómo está reaccionando fisiológicamente ante estas diferentes manifestaciones cerebrales. Tenemos la EMG, que es la electromiografía. Y con esta lo que vamos a estar midiendo es la tensión muscular en caso de automatismos, en caso de estrés, en caso de bruxismo, por ejemplo. Vamos a estar midiendo también la EOG o electrooculograma, el cual nos va a ayudar a identificar movimientos oculares. ¿Y esto para qué nos sirve? Nos sirve para identificar procesos de lectura, procesos de sueño o incluso procesos de trastorno de déficit de atención. Luego tenemos la ECG o HRV, que es la variabilidad cardíaca. Y esto pues ya sabemos para qué nos sirve. Nos sirve si existe un balance entre el sistema simpático, encargado de la lucha y huida, y el sistema parasimpático, encargado de inhibir el sistema de lucha y huida. Por ende, ¿de qué nos sirve esto? Pues nos sirve para trastornos de ansiedad, trastornos de estrés postraumático, hipervigilancia, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y por último, el GSR, que nos va también a apoyar con la respuesta galvánica. Básicamente, GSR nos sirve para la respuesta galvánica, la cual es la respuesta al miedo, la respuesta al estrés y la respuesta a la atención. Esto mide básicamente el sistema de alertamiento de la persona. ¿Cuáles son las aplicaciones que nos van a servir en caso de la investigación, ¿no? Para investigar sobre las etiologías de los distintos o de los diversos trastornos o problemas, pues nos sirve muchísimo para todo lo referente a la atención y para todo lo referente a la percepción, como lo vimos, por ejemplo, en los potenciales P300 y en el MMN. Nos va a servir también para todo lo referente a lo lenguaje, a lo semántico, como vimos el N400 y como existe otro que es el P600. Otra aplicación importante que también nos va a servir es también para estudiar la memoria, como lo es, por ejemplo, a la hora de estar estudiando la onda teta frontal o también las oscilaciones gamma. Y también nos sirve para medir el sueño y los ritmos cardíacos a la hora de estar en este estado. También nos sirve para la plasticidad cerebral y también nos sirve para el neurofeedback y el aprendizaje. Esto es en el campo de la investigación. Yéndonos por el lado de las aplicaciones clínicas, nos va a brindar información muy importante. Por ejemplo, del lado de la neuropsiquiatría, nos va a poder entregar información referente a si existe algún cuadro epiléptico, ¿no? Nos va a poder dar información también en caso de que se presente a algún tipo de trastorno psicótico, ¿no? Por ejemplo, si vemos que hay mucha variabilidad en el ritmo o si vemos que hay una actividad lenta focalizada, entonces pues nos puede estar presentando un trastorno, perdón, psicótico, un cuadro, información importante sobre esto. En caso de que veamos patrones alfa y beta muy activados, pues estamos hablando también probablemente de trastornos de ansiedad o hipoactivados, pues estamos hablando de trastornos probablemente depresivos, ¿no? Información que nos van a servir en nuestro diagnóstico. Si nos vamos más por el lado cognitivo, pues vamos a poder tener información que nos ayuden a identificar, información que nos ayude a identificar demencias, en el caso de estar hablando de un enlentecimiento, por ejemplo, o de pérdida en la onda alfa, nos va a poder detectar información interesante para demencias, información interesante para el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Aquí directamente con las ondas teta y beta, si están muy alteradas, también nos permite conocer información en caso de estar presente algún traumatismo cráneoencefálico. ¿Y cuáles son los instrumentos y materiales necesarios? Ya esto muy por encimita, nomás para que lo conozcan. Sí me gustaría que de tener la oportunidad, si podemos tener a futuro la oportunidad, pues conozcamos directamente un electroencefalograma. Lo que tenemos que tener presente es cuál es el equipamiento básico a la hora de hablar del electroencefalograma o de la electroencefalografía. Primero que nada, debemos de contar con el amplificador, que es el amplificador, el electroencefalograma, y luego los electrodos, que contienen la copa, el gel, el gorro, ¿va? Que el gorro debe de tener este estándar 10-20, ¿no? Debemos de contar también con el software que se va a utilizar para la lectura.
y el sistema de tierra y de referente y los filtros digitales, ¿ok? Luego, ahora sí, interpretemos la información que venimos registrando en los pasos anteriores. Cuando estamos hablando del electroencefalograma, tenemos que identificar los ritmos. Cuando son normales, estamos hablando de los ritmos alfa, cuando están enfocados en el occipital. Los beta están enfocados en el frontal. Los teta también están enfocados en el frontal, pero más énfasis en tareas. Los delta cuando estamos hablando del sueño o de alguna patología en particular. También es importante detectar en caso de que se presenten anormalidades, como puede ser una anormalidad lenta focal, lo cual nos puede estar hablando de una lesión estructural. Es decir, hay una lentitud en una onda en particular que está muy focalizada. Eso nos habla de que podemos estar presentando una lesión estructural en el cerebro. Una lenta que es muy difusa, es decir, que está difusa en general, nos puede estar hablando de un deterioro que puede ser cognitivo o también que puede ser metabólico. Si vemos que a la hora de estar analizando se presentan puntas u ondas demasiado agudas, entonces nos puede estar dando índices de epilepsia. Si vemos que existe una ausencia de alfa, entonces se nos puede estar presentando un cuadro de Alzheimer inicial. Si vemos incremento en beta, recuerden que beta está relacionada con el frontal, entonces estamos hablando de consumo de benzodiazepinas o de ansiedad. Yéndonos a interpretar los ERPs o los potenciales que habíamos visto anteriormente, si vemos un P300 disminuido, entonces estamos presentando un deterioro cognitivo. Si vemos una MMN baja, entonces estamos hablando de esquizofrenia. Si vemos una medición del N400 como anormal, entonces puede estar presentando problemas de lenguaje. En el caso de un ERN reducido o bajo, entonces tenemos un cuadro interesante, probablemente trastorno déficit de atención e hiperactividad y pues una falla en el control de la impulsividad. Yéndonos por todo lo referente a las señales somáticas, interpretando esta información, si tenemos una HRV baja, estamos presentando probablemente un estrés crónico o incluso un trauma. Si vemos un GCR hiperactivado o alta, una medición alta, por ejemplo, nos puede estar dando un indicio de hipervigilancia y de ansiedad. Si vemos una EMG alta, estamos hablando de tensión muscular o probablemente tics, ¿va? Si vemos una EOG, estamos presenciando muy probablemente fallas atencionales debido a que es la ocular, recuerden. Ahora sí, la parte más importante de todo esto. Si bien tener esta información es sumamente útil porque nos da como tal información específica de algo que estamos buscando, lo más importante es siempre entender que el registro nunca se va a interpretar por sí solo. Jamás te va a servir la máquina en sí para darte el diagnóstico como tal, sino que se debe de integrar con qué, con historia clínica. Esta historia clínica pues la analizan ustedes como profesionales. También la entrevista es sumamente importante, no solamente la batería neuropsicológica, la entrevista también es importante, analizar la historia clínica, antecedentes, anamnesis, todo lo referente al paciente. Y por último, la observación conductual, observar la conducta también va a ayudar a que el diagnóstico sea muchísimo más acertado y a que el desempeño profesional de ustedes sea muchísimo mejor. Nunca se debe de interpretar por sí sola la información del electroencefalograma. Siempre debe de integrarse con la historia clínica, entrevista, las evaluaciones neuropsicológicas previamente realizadas y la observación conductual. Esto realizado por ustedes como profesional de la salud. ¿Ok? La clave no va a estar en entender o aprender a leer ondas, sino en comprender qué redes cerebrales generan cada patrón. Es decir, cómo esto se relaciona con la conducta y cómo es que se alteran en ciertas patologías y al final cómo estas redes y toda esta información se integra con las pruebas psicológicas correspondientes.